Antes que nada, la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de Ria estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Ark Walker, Arco Amarillo vs. El multiverso caminante de las sombras 22 capítulo 2 Resident Evil. Bienvenido a Raccoon City. Resumen. Ruby y los restos de J.P.N.R. descubren para su sorpresa quién era el que la diosa había perdido. Texto del capítulo. Jaune, exclamaron todos sorprendidos. A través de la pantalla holográfica, de pie en lo que parecía estar en el medio de una gasolinera, con su cabello rubio, ojos azules, jeans y su característica sudadera con capucha negra, estaba su amigo y líder desaparecido, Arco Amarillo. ¿Por qué aparece John?, preguntó Ruby en estado de shock. Pensé que esto nos mostraría otro mundo, no al niño vomitado. ¿Y qué hace en una gasolinera?, preguntó Jan confundido. Weiss estaba tan confundida como sus dos compañeras de equipo, aunque se abstuvo de exclamar así mientras se giraba hacia la diosa para mirarla con renovada sospecha. ¿Qué es esto?, preguntó, pensando que era una treta. Nos trajiste aquí contra nuestra voluntad porque, al parecer, esto nos preocupaba, ¿verdad? A Weiss no le hacía gracia la idea de que la trajeran a la fuerza solo para descubrir finalmente el paradero del idiota desaparecido que buscaban. Se supone que esto es una broma que... Está oscuro afuera, señaló Blake, interrumpiendo el interrogatorio de Weiss. ¿Qué? Weiss miró a Blake y vio que el gato Fones entrecerraba los ojos mientras señalaba la pantalla. Está oscuro. Era temprano por la tarde cuando dejamos la baliza, pero parecía ser de noche donde quiera que esté John. Weiss y los demás volvieron a examinar el visor con más atención y vieron que Blake tenía razón. Era de noche donde estaba John, aunque no debería serlo si simplemente estuviera en algún lugar de Vale. Si es que estaba en Vale, a juzgar por el entorno, ni siquiera parecía estar cerca de una ciudad. Pero cuando la cámara enfocó el cielo nocturno, todos quedaron impactados por lo que vieron. «Miren la luna», gritó Nora, sintiendo asombro al contemplar la luna intacta que flotaba en el cielo nocturno. Los demás no estaban mejor, pues contemplaban con los ojos abiertos una luna tan distinta a la suya, intacta y completa. Si existía algún escepticismo sobre la existencia de otros mundos, a pesar de haber conocido a una diosa y estar en su reino, eran completamente inútiles. Pero eso también condujo a un grave problema. Espera, si este realmente es un mundo diferente, entonces eso significa. Ren no pudo terminar sus palabras cuando la comprensión lo golpeó, casi al mismo tiempo que a todos los demás. La persona que estamos aquí para vigilar, que ha sido desplazada y está varada en el multiverso, es John, terminó Blake por él con tristeza. Amarillo, líder intrépido. Pira, Ruby y Nora gritaron horrorizadas por lo que le habían hecho a su amiga y líder. Jamás imaginaron que su amiga desaparecida estaría desaparecida en un mundo completamente diferente. A Pira le daba vueltas la cabeza mientras veía a su despistado enamorado en la pantalla, mirando a su alrededor con confusión. Estaba solo. Solo y probablemente no tenía ni idea de dónde estaba. Lo habían arrebatado de su hogar, de su mundo, de sus amigos. Todo por culpa de una diosa que... Pira se levantó de su asiento en un ataque de ira inusual y fijó su mirada llena de rabia en la despreocupada diosa responsable de todo este desastre. ¿Qué le hiciste?, gruñó Pira, mientras sus dedos buscaban su arma perdida. Que observó a la enojada mujer amazónica por un breve segundo, inclinando su cabeza con cuernos con curiosidad antes de volver a mirar la pantalla. Ya mencioné que desplacé a alguien sin querer, dijo simplemente. Fue una lástima que fuera tu John. Ruby miró preocupada a Pira y vio que la respuesta no satisfizo a la furiosa pelirroja, quien parecía lista para enfrentarse a una diosa literal. Y aunque comprende la ira de su amiga, Ruby estaba segura de que ni siquiera la gran chica invencible podría ganar. ¿No puedes traerlo aquí?, preguntó Ruby, intentando romper la tensión. O de vuelta a Arenent, nos trajiste aquí, y fuiste tú quien lo envió allí, así que puedes repetir lo que hiciste. Todos asimilaron lo que dijo Ruby y coincidieron de inmediato en que tenía sentido. Todo esto no tenía sentido si el problema principal se resolvía simplemente trayendo a John de vuelta a su mundo. Con la facilidad con la que la diosa los trajo aquí, seguramente podría repetirse con John. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo ya? Cuando todas las miradas se centraron en ti esperando una respuesta, o señales de que se estaba preparando para manifestar a John de la nada, la diosa, en respuesta a toda su atención, apartó la mirada y tosió en su mano. No puedo, murmuró. ¿Qué fue eso?,
preguntó Blake con los ojos entrecerrados, sus orejas de gato moviéndose bajo el arco. Dije que no puedo, maldita sea, gritó irritada, sorprendiendo al grupo al ver cómo el rostro de la diosa se contorsionaba en una mueca feroz. Estaba completamente borracha cuando perdí esa apuesta y usé mis poderes. ¿Sabes lo difícil que es emborrachar a una diosa? Le lanzó una mirada fulminante a Nora, quien estaba más cerca de ella, sorprendida. Y, pues no es nada difícil, continuó, sin darle a Nora la oportunidad de responder. Si tan solo no hubiera dejado que ese imbécil, Egen, al darse cuenta de que estaba a punto de soltar una diatriba furiosa, que se aclaró la garganta para intentar recuperar la compostura. No sería correcto que una diosa primordial como ella mostrara un comportamiento tan vergonzoso ante los mortales. Aclarándose la garganta una vez más, Tia centró nuevamente su atención en su joven invitado. De todos modos, no puedo, dijo con tanta suavidad, como si no hubiera estado en un ataque de ira hacía apenas un segundo. Sin querer o ignorando las miradas extrañas que los dos grupos le dirigían, Tia continuó con su razonamiento. Ante todo, a pesar de ser una poderosa diosa por derecho propio, estoy sujeta a leyes y restricciones cósmicas en ciertos aspectos del multiverso. Mi capacidad para interactuar con mundos fuera de mi influencia es limitada, y la única razón por la que pude traerlos aquí fue porque no había restricciones ni dioses presentes en su mundo que me lo impidieran. Sonrió levemente ante algunas de las miradas de desaprobación que recibió al saber que no existían dioses en Remnant, al menos, no oficialmente. Menos mal que ninguno de ellos era muy religioso. Fue por este descuido inepto, continuó, sin permitir preguntas por el momento, y el hecho de que su pequeño espacio esté prácticamente al borde de mis fronteras, me permitió conectar nuestros dos mundos a través del velo sin impedimentos, y sacarlos a todos de su mundo y llevarlos a mi propio dominio sin mayor dificultad. ¿Pero qué significa eso para John?, preguntó Pyrrha con poca paciencia, pero Tia lo tomó con calma. John fue tratado de forma diferente. Debido a que yo estaba, bueno, ebria, ignoró sus miradas fulminantes. No construí correctamente el camino necesario que normalmente permitiría la conexión entre dos mundos como lo hice con todos ustedes. En su lugar, usé el poder de la invocación, una poderosa habilidad que permite llevar instantáneamente a un individuo elegido de un mundo a otro sin apenas limitaciones impuestas por el propio multiverso. ¿Y esto es diferente de lo que nos hiciste?, preguntó Weiss levantando una ceja. Extremadamente, asintió Tia, desviando la mirada por un momento mientras observaba al chico y frunció el ceño cuando su mirada curiosa pero desorientada se movió para mirar hacia la tienda oscura, sin saber aún qué le esperaba. Sin tener en cuenta que John fue secuestrado y arrojado al azar, sin pensarlo ni dirigirlo, a un vasto multiverso lleno de innumerables dioses, demonios y otras entidades poderosas. Mi poder lo ha tocado. Esencialmente, se ha convertido en mi campeón, lo cual, por desgracia para él, tiene un precio. Incluso si me lo permiten, no puedo invocarlo ni ayudarlo físicamente. Sería demasiado arriesgado, y a menos que todos quieran que estas entidades lo detecten y pongan en riesgo su seguridad. Tia volvió a mirar al grupo y notó con satisfacción que su significado se aclaraba al intercambiar miradas de preocupación. Entonces sugiero esperar. Ya estoy tomando medidas para que regrese a casa. Así que mientras tanto, ¿por qué no relajarse y ver una aventura multiverso de John Ark? Sí, mientras la diosa de los dragones vitoreaba en su pequeño rincón, los dos grupos de equipos estaban mucho menos emocionados ya que realmente no les gustaba la perspectiva de sentarse allí y ver cómo su amiga se ve obligada a lidiar con los peligros de lo que sea que haya en el multiverso. ¿Qué hacemos? Ruby miró con impotencia a cada uno de sus amigos, todos con la misma expresión de preocupación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Blake con el ceño fruncido. Por lo que parece, John está solo, y solo podemos observar. Esto es un asco, gimió Jan. Ojalá el chico vomitón no tenga que lidiar con nada demasiado difícil. O sea, ¿qué tan peligrosos podrían ser otros mundos comparados con lo que tenemos que enfrentar con los Grimm? No tientes al destino así, dijo Weiss con una mirada de reprimenda al sorprendido luchador rubio. Por mucho que no me guste esto, no sabemos qué nos espera. Podría haber cosas mucho peores que Grimm. Jan se estremeció al pensar que algo fuera peor que criaturas oscuras, desalmadas y devoradoras de hombres. Tendría que verlo para creerlo. Creo que Jaune lo tiene todo, dijo Nora desde su extremo del sofá. Su sonrisa segura y confiada desmentía la preocupación en sus ojos. Por algo es el líder intrépido.
vencerá y azotará a todo lo que el estúpido multiverso le ponga por delante. Vamos John, tú lo tienes todo. Mientras Nora se unía a Tia para animar a su intrépida líder favorita, Ren miró a Pyrrha, que seguía de pie y tenía la mirada preocupada fija en la imagen de John en la pantalla. Pyrrha no le dijo nada a su compañero mientras seguía asimilando la imagen de su amor perdido. Temía por su seguridad. Le preocupaba que estuviera solo. Y ellos no podían hacer nada más que sentarse y observar. Ella odiaba esto. Ella odiaba tanto esto. Lo cuidaremos, dijo finalmente, recostándose en su asiento. Y esperemos que regrese con nosotros. Ren miró fijamente al ansioso pelirrojo durante unos instantes antes de asentir y volver a mirar la pantalla, con la mirada siempre atenta, esperando el regreso sano y salvo de su amigo y líder. Cuídate, John. Al ver que sus jóvenes invitados comenzaban a acomodarse y aceptar la situación tal como era, Tia no pudo evitar la sonrisa maliciosa que se extendió por su rostro mientras se recostaba contra su cola y se preparaba para ver una presentación larga y entretenida. Oh, cuánto extrañé causar discordia en el multiverso, y con otro arco, nada menos. Me pregunto, oh sangre mía, ¿cómo te comparas con tu antepasado?, pensó con alegría, mientras la visión holográfica daba comienzo a la primera de muchas aventuras multiversales. Resident Evil. Hubo cierta confusión mientras las letras rojas y blancas en negrita se materializaban lentamente en la pantalla como el título de una película. Cuando todos dirigieron sus miradas inquisitivas a la diosa, que simplemente se encogió de hombros antes de conjurar un tazón de palomitas. Pensé que enriquecería la experiencia, darle un nombre para diferenciarlo de otros mundos. Ah, si alguna vez tienes hambre, hay una cocina al otro lado de esa puerta. Señaló la puerta por la que entró, JPNR, abriéndola para mostrar una gran cocina equipada con refrigerador, despensa, estufa, máquinas expendedoras y muchos otros equipos adecuados para todas sus necesidades. Ver a la diosa ejercer su magia de nuevo ya no sorprendió a los dos grupos, pues aceptaron que ella era capaz de todo en su propio mundo. Aún así, nadie se levantó a buscar comida ni refrigerios. Solo lo reconocieron, pues estaban completamente concentrados en lo que sucedía en la vista. ¿Qué crees que significa Resident Evil?, preguntó Ruby preocupada. Con la palabra maldad incluida, probablemente no haya nada bueno, respondió Blake. Solo hay una forma de averiguarlo. Las palabras de Jan hicieron que todos se sentaran derechos y se prepararan para lo que vendría mientras el título se desvanecía lentamente en el fondo. John permaneció de pie donde estaba porque aún no podía decidir qué debía hacer. Parece tan perdido y confundido, se lamenta una triste Pyrrha. Llevaba un buen rato perdido en sus pensamientos, intentando decidir si debía quedarse donde estaba o vagar por la zona. Por muy desconocido que fuera, John seguía negándose a creer del todo las palabras de esa supuesta diosa. De todas formas, no era más que una extraña figura conjurada por alguna extraña parte de su imaginación. Ese cabrón, le dije que no estaba soñando, que todo era real. ¿Y a quién llamas raro, idiota? La diosa estaba furiosa con la negativa del arca a aceptar su realidad. Sabía que si no lo hacía, tarde o temprano acabaría muerto o peor aún, corrompido. ¿Cree que esto es un sueño?, preguntó Weiss, frunciendo el ceño. Supongo que tiene sentido. No lo creería si me dijeran que estoy en otro mundo. De cualquier manera, espero que John se despierte y se dé cuenta de que no está soñando, dijo Ren con seriedad. Me parece raro que podamos leerle el pensamiento, comentó Jan, moviéndose incómodo. Se siente un poco invasivo. Buck ayudó. Incorrecto, añadió Ruby. Estás invadiendo por completo su privacidad, murmuró Pyrrha frunciendo el ceño. Sí, todo eso. No puedo decir que me sentiría muy cómodo con que la gente leyera mis pensamientos sin que yo lo supiera. Jan miró a Tia y vio a la dragona a punto de comer un puñado de palomitas de maíz antes de detenerse al ver la mirada de Jan. Añade contexto, se defendió Tia. Además, viene con los orbs de visión, así que no tengo poder sobre eso. El encogimiento de hombros impotente que le dedicó al rubio luchador no la engañaba, pues Jan no creyó ni por un segundo que la diosa de este lugar no tuviera control total sobre todo. Volviéndose hacia la pantalla, Jan decidió no pensarlo demasiado y se concentró en el indefenso chico vomitando que decidió dirigirse hacia la tienda oscura. Después de tomar una decisión y ver que no tenía sentido quedarse parado sin hacer nada, John decidió dejarse llevar por su curiosidad mientras caminaba hacia la tienda a oscuras con el cartel de abierto colgado en la pared. Es extraño que la tienda diga que está abierta pero las luces estén apagadas, reflexionó Ren. Un apagón,
quizás. No sería la primera vez que provoco uno, dijo Nora sonriendo, ante el suspiro de impotencia de Ren. Al alcanzar la manija y abrir la puerta lentamente, John vio por primera vez lo oscuro que estaba adentro. Si no fuera por la linterna que estaba justo en el suelo frente a la entrada, John no tenía ninguna duda de que no vería nada. Está realmente oscuro adentro, comentó Ruby. ¿Pero qué hace una linterna en medio del suelo?, preguntó Jan, antes de oír un jadeo agudo de Blake a su lado. Mirando al fauno de pelo oscuro, Jan vio que Blake tenía los ojos muy abiertos y el rostro ligeramente nervioso mientras miraba fijamente la pantalla. ¿Blake? ¿Hay sangre? Las repentinas palabras parecieron detener a todos al registrar lo que dijo el fauno felino. Había sangre justo afuera de la entrada y puedo ver un rastro de sangre en la oscuridad frente a John. La mayoría de los faunos tenían sentidos superiores a los de los humanos. Como la visión nocturna era una de ellas y la perspicacia de Blake le permitía ver en la oscuridad mucho más claramente que sus amigos, por lo que tenía una visión clara de lo que ellos aún no podían ver. Agachándose, John tomó la linterna y la levantó para ver mejor el entorno. Había mercancía tirada en los estantes y al moverse un poco más, había sangre, y bastante. «Ah, eso no puede ser bueno», dijo John nerviosamente. Después de todo, esto podría ser realmente un horror. Blake tenía razón. Realmente hay sangre, dijo Weiss. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Un robo?, preguntó Ruby, mirando a su hermana. Probablemente Rux, asintió Jan. Parece que también se echó a perder, y la sangre parece fresca. ¿No crees que todavía estén ahí?, preguntó Pira preocupada. Un fuerte estruendo resonó en algún lugar atrás, apartando a John de su vista sobre el suelo manchado de sangre y hacia el área general de donde supuso que provenía. Entonces empezaron los gemidos. Creo que eso responde a tu pregunta, Pira, frunció el ceño Ren. Tranquila, John lo tiene todo. Son solo unos cuantos villanos. Podría acabar con ellos sin problemas, aseguró Nora, apoyando a su intrépido líder. Excepto que Ark no tiene su arma consigo. Y ni siquiera sabemos si estos ladrones inútiles tienen sus auras desbloqueadas, mencionó Weiss, y sintió un poco de simpatía cuando notó que la sonrisa confiada en Nora comenzó a caer levemente. El aura no existe en este mundo, añadió Tia amablemente. La sonrisa confiada regresó por completo al rostro de Nora, mientras los demás miraban sorprendidos un mundo sin aura. Avanzando con pasos vacilantes, John siguió el rastro rojo y sangriento y el eco de lo que parecía una pelea. ¿Era lo más inteligente? Probablemente no. No llevaba su arma ni ningún tipo de protección. Pero alguien podría estar en apuros y necesitar ayuda, y, sueño o no, John seguía sintiéndose obligado a hacer algo. Después de todo, era un cazador en formación. Si no podía hacer esto en un sueño, ¿para qué molestarse en hacerlo? Así es, líder intrépido, tú puedes, vitoreó Nora. Ten cuidado, John, murmuró Ruby preocupada. Solo deseo que no pensara que esto es un sueño, dijo Blake. John, en cierto modo, Pira se sentía orgullosa de que su compañero diera un paso al frente y fuera la persona valiente y heroica que siempre había conocido, pero tampoco podía evitar el deseo de estar allí, para ayudarlo y protegerlo, para mantenerlo a salvo de cualquier posible peligro, pero también sabía que necesitaba crecer, para ser él mismo y ser el hombre que él quería y que ella sabía que podía ser. Ella solo desearía que no fuera bajo estas circunstancias. John respiró hondo al acercarse al pasillo de los refrigeradores y, al doblar la esquina con la luz de su linterna, vio a un hombre jadeante sentado al otro lado, agarrándose con fuerza el cuello ensangrentado. Sin perder un segundo, John se movió rápidamente y se arrodilló junto al hombre herido para intentar ayudarlo, pero no estaba seguro de poder hacerlo. Había mucha sangre. Ruby se sintió incómoda al ver la cantidad de sangre que se mostraba derramándose del cuello de alguien. Nunca había soportado las escenas sangrientas al ver películas con ellos, pero aún así tenía la conciencia de que nada de eso era real. Esto fue real, y fue mucho peor que cualquier escena de película que hubiera visto antes. Me voy a enfermar, gime Ruby, mientras Weiss, en un conmovedor momento de raro afecto físico, comienza a frotarle círculos relajantes en la espalda. Sí, eso se ve muy mal, dijo Jan, mientras también lanzaba una mirada preocupada hacia su pálida hermana. No creo que John pueda hacer nada. Ese hombre necesita un hospital. Por la cantidad de sangre que se derramaba por el hueco de la mano del hombre y, durante el tiempo que llevaba allí desangrándose, Blake no estaba seguro de si el pobre sobreviviría sin tratamiento inmediato. ¿Estás bien?, preguntó John.
El hombre jadeaba con dificultad y simplemente señaló a través de la puerta abierta junto a él, donde el sonido del forcejeo se intensificaba. Quienquiera que haya hecho esto claramente seguía allí, y probablemente peleándose con, si John tuviera que adivinar, el policía que había desaparecido antes. Debería ir rápidamente a ayudar al policía a detener al delincuente. Podría haber más de uno, y si la cosa se pone fea, el agente podría ser dominado y posiblemente asesinado por los delincuentes. ¿Pero qué pasa con este tipo? No podía dejarlo ahí solo, desangrándose. No puedes hacer nada por él, John, dijo Weiss con solemnidad. Lo mejor sería ayudar rápidamente al oficial con esos metoons y luego intentar pedir ayuda. La pelea se hizo más fuerte, más intensa y obligó a John a tomar la decisión de ir rápidamente a ayudar al oficial y luego regresar para ayudar a este hombre. Weiss le sonrió levemente a John al escucharla. Aunque no la oyera, le satisfacía saber que, a pesar de la gravedad de la situación, era capaz de tomar una decisión tan rápida como la que ella habría tomado. Volveré. Simplemente mantén la presión sobre la herida y te ayudaremos, dijo John. Poniéndose de pie y dándole una última mirada al hombre sangrante, John entró por la puerta abierta y iluminó con su linterna el pasillo apenas iluminado. Espero que John logre salvar a ese pobre hombre, dijo Ruby todavía un poco aprensiva, mientras se sentía un poco mejor después de no poder ver al hombre empapado en sangre. Seguro que John lo hará, dijo Pira, sonriendo tranquilizadoramente al Segue de rojo. Lo priorizará una vez que acabe con estos criminales. Ya sabes lo cariñoso y dedicado que puede ser. Sí, ese tipo es muy dedicado, ríe Jan y le lanza a Weiss una mirada burlona. Weiss Krim lo sabe muy bien. Weiss frunció el ceño al bruto rubio y provocador que le sonreía con picardía. No iba a dignificarla con una respuesta. Era lo que ella querría y algo que Weiss se propone negarle. Así que, con un resoplido, cruzando delicadamente las piernas con las manos cruzadas sobre el regazo, Weiss ignoró deliberadamente a la rubia luchadora para centrarse en la pantalla que tenía delante. Pira estaba igualmente despreocupada, mientras su dedo se crispaba al pensar en recordar la búsqueda de John por el afecto de la heredera y que la suya pasara totalmente desapercibida. Tal vez debería pedirle a Jan que entrene cuando regresen a casa. Sin saber el motivo, Jan sintió un escalofrío recorrer su columna. Había una puerta entreabierta al otro lado, con gruñidos y forcejeos cada vez más fuertes. Evitando con cuidado las botellas rotas en el suelo para no alertar a la gente del otro lado, John se movió rápido y sigilosamente hasta llegar a la puerta, tomó el pomo y la abrió lentamente. Los dos equipos se inclinaron hacia adelante y se tensaron ante la perspectiva de que John estuviera a punto de entrar en acción. Cualquiera que fuera la situación que ocurriera al otro lado de esa puerta, John necesitaba estar listo para manejarla rápidamente y resolver el problema para que el hombre herido que dejó recibiera tratamiento. Ojalá John pueda con esto. No creo haberlo visto pelear sin su arma antes, reflexionó Blake. Le he enseñado algo de combate cuerpo a cuerpo, le comentó Ren a su compañero silencioso. Creo que es lo suficientemente bueno como para enfrentarse a metoons normales. Quédate quieto, ordenó una voz. Tras abrir completamente la puerta, John iluminó la habitación con su linterna y vio a un solo policía sujetando al presunto criminal contra la pared. Señor, ¿necesita ayuda?, preguntó John. El oficial miró hacia atrás por un breve momento, quitando una de sus manos del sospechoso para evitar que John se acercara más. No le quites las manos de encima, gritó Jan. Atrás, señor. Yo me encargo, dijo el oficial, antes de que el criminal que había inmovilizado soltara un fuerte rugido y lo empujara violentamente al suelo, donde el criminal cayó rápidamente sobre él. Oye, suéltalo. John estaba a punto de intervenir rápidamente para ayudar, pero se quedó paralizado al ver al sospechoso hacer algo inesperado. Mordió el cuello del oficial caído. ¿Qué carajo?, gritaron Jan y Nora sorprendidos. Los demás estaban igual de sorprendidos y disgustados, con Ruby con el rostro azul, Weiss cubriéndose la boca en estado de shock, Ren y Blake mirando con los ojos muy abiertos, y Pira incapaz de decidir si quería apartar la mirada o no, pero empeoró. El oficial gritó de agonía cuando el hombre que estaba sobre él le metió la mano más profundamente en el cuello, desgarrando su arteria y arrancando un trozo de carne que masticó con sangre goteando de su boca antes de tragarlo finalmente. Fue una de las cosas más horribles y repugnantes que John haya visto jamás. Ruby no pudo soportarlo más y vomitó de inmediato en el suelo frente a ella. La imagen era demasiado gráfica, demasiado sangrienta y demasiado aterradora para tenerla como testigo. Pero más que eso, es eso.
Weiss, que estaba tan azul como su líder de equipo, se estremeció ante lo que se mostraba a través de la pantalla. De ninguna manera, dijo Jan, sin poder creer lo que veía. Es imposible que eso sea. Creo que sí, susurró Blake horrorizado. Mientras el oficial exhalaba su último aliento, el hombre, no, la criatura, gruñó mientras levantaba lentamente la cabeza hacia la linterna para que el aspirante a caballero pudiera ver claramente su piel pálida y podrida, sus ojos blancos y lechosos, la sangre que le manchaba la boca y parte de la carne de la mejilla desaparecida. John no podía creerlo. Era imposible que estuviera mirando lo que creía estar mirando. Esta criatura, claramente, no era humana, ni siquiera estaba viva, y por la forma en que se levantó, desequilibrado y tambaleándose, gimiendo y gimiendo, John solo había visto una criatura en su vida que actuara de manera remotamente similar, y solo aparecían en las películas. ¡Oh dioses, eso es un zombie! Gritaron casi todos mientras miraban con asombro, horror y miedo intenso por su amigo. ¡Corre, John! Gritó Pira aterrorizada hacia el niño congelado. ¿Un zombie literal? No te quedes ahí parado, idiota. Haz algo, dijo Weiss preocupado. No dejes que te muerda, intrépido líder, gritó Nora, mientras prácticamente aplastaba la mano de Ren con la suya. Sin embargo, el chico apenas notó el dolor, con la mirada fija en la pantalla. ¿No lo protegería su aura?, preguntó Blake, igualmente preocupado, mientras miraba rápidamente a la diosa, quien tuvo la audacia de simplemente encogerse de hombros. No lo sé, dijo simplemente, para gran enojo y fastidio de todos los presentes. Bueno, sí, ahora definitivamente sabe que esto es un sueño. Era imposible que un zombie de verdad viniera a por él ahora mismo. Sí, jaja, solo un sueño. Bien hecho, pequeño cerebro soñador, creando lo mejor para vivir una pesadilla zombie. Sería un buen momento para que Nora lo despertara ahora mismo. Ojalá pudiera ser Jaune, pero no está soñando, dijo Nora. El zombie se acercó más. Despertar. Maldita sea John, muévete, gritó Jan. John dio un paso atrás. Que alguien lo despierte. John, por favor, suplicó Pira, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. El zombie se lanzó hacia adelante y se abalanzó sobre John. Que alguien lo despierte. Jaune, gritaron todos cuando el zombie se puso al alcance del niño aterrorizado. Justo antes de que John pudiera actuar en el último segundo para esquivar o incluso patear al zombie atacante, se oyó un disparo, y la cabeza del zombie salió despedida hacia atrás por la fuerza. Justo cuando pudo enderezarse, otro disparo le impactó en la cabeza, y luego otro, y lentamente cayó de espaldas, muerto en el suelo. Los jadeos que resonaron por la sala estaban llenos de sorpresa, algunos de alivio. Quienquiera que hubiera salvado a John tenía su eterna gratitud, y se las arregló para no tener que ver la posibilidad de que John fuera mordido y se arriesgara a una infección. Oh, gracias a los dioses que no le pasó nada, dijo Pira, con una mano sobre su corazón y capaz de respirar un poco más tranquila al ver que no le habían hecho daño a su enamorado. Incluso si no hubiera dioses a quienes realmente agradecer. La diosa dragón excluida. Le debo a quien salvó a John un montón de panqueques y todos los abrazos del mundo, dijo Nora aliviada, con Ren asintiendo a su lado. Un escalofrío recorrió a Blake al imaginar lo que vio. Zombies, murmuró. John está en un mundo donde hay zombies de verdad. Son reales. Sí, Jan se sintió tan afectada como su compañera al pensarlo. De verdad lo sentía por John. Pasar por esto además de ser transportada a otro mundo, debía ser estresante. Prefiero a Grimm antes que a un apocalipsis zombie cualquier día. Mirando a Blake y a su hermana, Jan miró con preocupación a la pálida parca. ¿Estás bien, Rubs? Sintiendo que su estómago finalmente se calmaba tras vomitar en el suelo, que se limpió por arte de magia en segundos, Ruby le dedicó a su hermana una sonrisa débil pero tranquilizadora. Estoy bien, Jan. Fue demasiado sangriento para mí, ya lo creo, asintió Weiss, aunque emitió un sonido de disgusto al pensar en el vómito de su compañera, que por suerte no le cayó en los zapatos. No quería pasar por lo que Jan sufrió. Ruborizándose avergonzada por la reacción de Weiss, Ruby solo ofreció una breve disculpa antes de volver a centrar su atención en la pantalla. Me alegra que John esté a salvo, pero quiero saber quién lo salvó. Pira pensaba de manera similar, asintió y sonrió levemente mientras volvía a concentrarse en la pantalla. Sí, a mí también me gustaría mucho eso. John dejó escapar un suspiro tembloroso mientras observaba el cuerpo inmóvil del zombie en el suelo. Había estado cerca, demasiado cerca.
Quedarse paralizado en ese instante casi lo mata, y no estaba seguro de si su aura lo protegería. No ayudaba que las películas siempre mostraran a los zombies como criaturas capaces de infectar a cazadores a pesar de la protección de su aura. Era como si tuvieran la capacidad de burlar el aura misma, creando así un tipo especial de zombie, un tipo de zombie más peligroso, dotado de aura. No quería arriesgarse a eso. Aunque no fuera muy realista, realmente no quería arriesgarse a eso. Sueñe o no, ¿estás bien? John miró hacia atrás y se encontró con un par de preocupados ojos plateados que le resultaban familiares y se sintió visiblemente aliviado al ver a la única persona que conoció antes parada allí, justo afuera de la puerta, con su pistola humeante frente a ella. Ruby, suspiró un John aliviado. Ruby diagonal yo, gritaron todos y Ruby en estado de shock. Todos miraban con ojos de pez a la versión claramente mayor de la chica más joven. Sabían que estaban viendo un mundo completamente diferente, pero ver que también tenía diferentes versiones de ellos mismos era simplemente alucinante. Dios mío, Ruby, mira, eres tú, una versión más adulta, pero tú al fin y al cabo, exclamó Nora emocionada. Mi adorable hermanita ya creció, exclamó Jan, examinando cada detalle de lo que podría ser, y se dejó crecer el pelo como siempre he querido, con unos mechens preciosos sobre el ojo, y creció en más de un sentido. Supongo que beberse toda esa leche sí funcionó. Jan. Ruby se sonrojó ante las bromas de su hermana, pero estaba tan fascinada como cualquier otra persona. Su versión adulta era hermosa, aunque no parecía mucho mayor que la propia Jan. También admitió en secreto que estaba muy contenta con su desarrollo. Sabía que beber mucha leche era la clave. En cuanto a Weiss, la heredera miró con desprecio su propio y pequeño desarrollo y, digamos simplemente, se sintió engañada. El mundo era completamente injusto. ¿Cómo pudo Ruby superarla si apenas había mejorado en los últimos 2 años? Fue injusto. Nadie mencionó la expresión feroz que Weiss tenía en su rostro. Nadie excepto Jan, cuya boca Blake inmediatamente tapó para que no dijera nada. Oh, hay muchas versiones de ti en todo el multiverso, dijo Tia, dejando su tazón de palomitas vacío en el suelo, solo para que desapareciera entre motas de luz. Cada una es diferente y única a su manera. La idea de ver tantas versiones diferentes de sí mismos en tantos mundos distintos despertó curiosidad e interés en los aspirantes a Viken. Se preguntaban qué vidas vivían sus otros yo y qué diferencias había entre su mundo y el suyo. ¿Había otras versiones de sí mismos que los inspiraran a hacer el bien? ¿Eran malvados? Era una idea interesante, los impulsaba a observar con la esperanza de descubrirlo, aunque desearían que no fuera a expensas de John. La Ruby que precedió a John se detuvo, dándole una expresión extraña que lo dejó confundido, sin comprender por qué lo miraba así. Quizás se debía a cómo se quedó allí parado cuando el zombie se le venía encima, a cómo ni siquiera intentó escapar ni defenderse. Debió de verse bastante patético a sus ojos, congelados como estaban, pero claro, era Ruby. Mayor o no, probablemente no lo juzgaría por eso, tal vez. Por supuesto que no lo haría, dijo Ruby, pero antes de que pudiera preguntar, Ruby reanudó su acercamiento para ponerse a su lado y observar los cadáveres del zombie y del oficial. Me alegro de haber venido cuando lo hice, pero tal vez si hubiera llegado un poco antes, dijo Ruby, con arrepentimiento visible en su rostro. Sí, sigue siendo el mismo tipo Ruby también, susurró Jan con una sonrisa sobria. John miró los 2 cadáveres por un momento. También se arrepentía. Debería haber acudido de inmediato a ayudar al oficial, pero se quedó paralizado al ver qué era lo que lo atacaba. Quizás si lo hubiera hecho, el oficial habría sobrevivido, o al menos habría tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora estaba muerto por su vacilación. No es tu culpa, John. Sorprendentemente, fue Blake el primero en hablar. Cualquiera de nosotros se habría sorprendido con lo que vimos, y probablemente haría lo mismo. No te culpes por lo que pasó. Los demás coincidieron y pensaron igual, no culparon al caballero rubio por su vacilación. Nadie habría esperado un zombie en la situación actual. Era tan increíble que cualquiera se habría quedado atónito al verlo. Sacudiendo la cabeza, John respiró profundamente y luego colocó su mano sobre el hombro de Ruby para llamar su atención. No deberías culparte por lo que pasó, dijo el plateado con el azul. Si acaso es mi culpa, fui yo quien se quedó paralizado y dejó que esto pasara. Podría haber ayudado. Entonces probablemente estaría disparando a un zombie en lugar de a 2 cadáveres, dijo Ruby con una sonrisa irónica. John soltó una risita débil por la nariz antes de darle un ligero apretón al hombro de Ruby y luego dar un paso atrás. Deberíamos salir de aquí, dijo John.
Entonces vamos a tener a John y a Ruby mayor en la aventura del apocalipsis zombie, preguntó Nora. Eso parece, Nora. Aunque deberíamos desearle seguridad en esta peligrosa tarea, respondió Ren, masajeando la mano dolorida que una vez estuvo en el agarre de Nora. Nora se frota la barbilla mientras tararea para sí misma mientras mira a John y a la versión mayor de Ruby en la pantalla. Estaba teniendo pensamientos, muchos pensamientos. Mirando a la pequeña Ruby y luego a la mayor, Nora seguía teniendo muchos pensamientos interesantes. Interesante, muy interesante. Ren, sentado junto a una Nora pensativa, sabía por experiencia que debía estar alerta y prepararse para lo que fuera que pasara por su cabeza. No necesitaba que se repitiera el incidente del panqueque. Mientras tanto, que apenas podía contener la risa al leer los muy interesantes pensamientos que tenía la chica que empuñaba el martillo. John estaba a punto de regresar por donde había venido, pero Ruby lo agarró del brazo para detenerlo. Espera, dijo. Esa puerta está cerrada. El tipo que estaba allí la cerró cuando entré y no pude abrirla cuando lo intenté. ¿Qué? Preguntó John sorprendido. ¿Qué demonios? ¿Y qué? ¿Acaso el tipo pensó en encerrarlos a ambos allí con el zombie? Después de que John planeaba ayudarlo, dijo Jan, molesto. Supongo que algunas personas simplemente no valen la pena salvarlas, dijo Weiss con frialdad. Ruby asintió ante su expresión de sorpresa, pues también la había percibido. Sí, pero hay otra puerta aquí. Caminó hacia la puerta que conducía detrás del mostrador de la entrada y presionó la manija, pero se dio cuenta del problema. ¿En serio? ¿Está cerrada por dentro? ¿Es eso normal en una gasolinera? Ruby le preguntó a su hermana. Jan se encogió de hombros. No sabría decirte. Nunca he estado detrás del mostrador. Genial, se quejó John. Vale, tiene cerradura, así que debería haber una llave. Ojalá haya una aquí atrás y no en ese tipo de la entrada. John comenzó a moverse hacia atrás, teniendo cuidado de moverse alrededor de los dos cadáveres y divisando el escritorio del gerente en la esquina. Eso espero, murmuró Ruby desde su lugar junto a la puerta, observando su figura desaparecer antes de girarse para mirar a través de la pequeña ventana de vidrio de salida. Al llegar a la parte de atrás y mirar a su alrededor, John encontró rápidamente una caja en la pared con una sola llave etiquetada como trastero, justo al lado del póster de la profesora Goodbeach en bikini. ¡Wow! Maldita sea, se rió Jan. Cállate, bruto, gruñó Weiss. No deberíamos tratar a nuestro profesor de forma tan poco profesional. Dile eso a John que no puede dejar de mirar, dijo un divertido Jan, quien rió aún más fuerte ante la mirada que Weiss le envió a un John muy cautivado. John no, gruñó Pira. John observó la maqueta de su maestra de combate, desde su cabello suelto, mojado y peinado hacia atrás, hasta su traje de baño negro de una pieza con un escote pronunciado, sujeto por una cuerda. Si no estaba ya claro lo buena que era la profesora más disciplinaria de Viken, bueno, esto definitivamente convencería a cualquiera. Jajaja. Dije silencio. John agarró la llave y emprendió el regreso. De nuevo, esquivando los cadáveres. Encontré una llave, anunció John. Debería sacarnos de aquí. Genial, sonrió Ruby. Ahora vamos. Se oyó un gemido detrás de ellos. Los obligó a detenerse y mirar rápidamente para ver, para su sorpresa, que el zombie que Ruby había matado se ponía de pie. Tenía la cara hecha un desastre sangriento con la mandíbula colgando. Ni hablar. Mi otro yo definitivamente mató a esa cosa de varios tiros en la cabeza. Debería estar muerta, sin duda, dijo Ruby, sorprendida, haciendo todo lo posible por ignorar el espantoso espectáculo. Los disparos a la cabeza no lo matan, jadeó Pira preocupada. Probablemente no deberíamos basar nuestro conocimiento sobre los zombies en las películas, dijo Blake, pero eso no fue todo. El oficial también empezó a levantarse lentamente. La sangre fresca de la herida abierta en el cuello se filtraba, mientras su rostro se asemejaba a la expresión pálida y casi muerta del zombie a su lado. La infección se propagó mucho más rápido de lo que pensaba. Tenemos que irnos, ya, urgió John, mientras se movía para abrir la puerta. No hace falta que me lo digas 2 veces. Ruby estaba justo detrás de él mientras apuntaba con su arma a los 2 zombies que se dirigían hacia ellos. Ella no tenía mucha munición y realmente no quería desperdiciar ninguna si podía evitarlo. Justo cuando John estaba abriendo la puerta, se escuchó más conmoción del otro lado, lo que lo hizo detenerse solo por una fracción de segundo antes de prepararse rápidamente para abrirla. Claro que hay más. ¿Por qué no habría más?, susurró John aterrorizado.
Los demás estaban igual de asustados y tensos mientras veían a John preparándose para enfrentarse a quién sabe cuántos zombies había al otro lado. Solo podían esperar que él y la otra Ruby lograran salir de allí de alguna manera. Prepárate, escucho más del otro lado, dijo John, mirando hacia Ruby. Ruby asintió con la cabeza y, una vez que la puerta se abrió, los dos salieron corriendo con John cerrándola rápidamente detrás de él y Ruby tomando el mando, fijando su mirada inmediatamente en el hombre zombificado que estaba sentado junto a la puerta del almacenamiento y ahora caminando hacia ellos. Supongo que de todos modos no había ninguna posibilidad real de ayudarlo si estaba infectado, dijo Ren, aunque dudaba que alguien se sintiera mal dado lo que el hombre intentó hacer. John estuvo justo al lado de Ruby en un instante, mirando al hombre al que una vez intentó ayudar antes de mirar hacia la salida. Esta es nuestra oportunidad, vamos, dijo John, moviéndose rápidamente con Ruby justo detrás de él. Justo antes de que pudieran pasar el segundo pasillo, un estanta fue derribado frente a ellos y un zombie saltó hacia John y lo aplastó contra el mostrador. John, gritaron Pira y muchos otros. Oh, no, quítetelo de encima. John gruñó por el golpe sorpresa y sujetó al zombie por el cuello para evitar que lo mordiera. Era fuerte, aliviado de las limitaciones del cuerpo humano, y su aliento apestaba, y aunque forcejeó un poco, con el zombie agarrándolo y tirando de él, John se dio cuenta de que no era nada comparable a, digamos, ya no Nora, y si le aplicara un poco de fuerza infundida con aura alrededor del cuello. ¡Quítate de encima, monstruo no muerto! La cabeza del zombie fue desplazada hacia un lado por un disparo bien colocado en la cabeza de Ruby. Afortunadamente no hubo salpicaduras de sangre y John pudo empujar a la criatura ofensiva hacia los estantas con poco esfuerzo y con sangre en él. Bien hecho, Ruby, protege a nuestro Jaune, gritó Nora, dirigiéndose a Ruby desde este lado del mirador. Esa no soy yo, Nora, tartamudeó Ruby. Los demás suspiraron al ver a Ruby salvando a John. Aunque aún no estaban a salvo, les ayudó saber que, a pesar de la fuerza superior de un zombie no muerto en comparación con la de la gente normal, era de poca importancia contra un usuario de aura. Me alegra saberlo, suspiró Blake. Eso significa que si John puede usar su aura a su favor, no tendremos que preocuparnos de que un zombie lo domine. Sí, son buenas noticias, dijo Pira sin apartar la vista de la pantalla. Mientras conserve su aura, creo que John tendrá más posibilidades. Cuando el zombie cayó al suelo por el impacto de su empujón, John apenas se tomó un momento para pensar mientras levantaba el pie e inmediatamente golpeaba la cabeza del zombie con un pie infundido con aura, aplastándolo en una bandeja ensangrentada. Claro que sí, John, así se hace, exclamó Jan. Líder intrépido, trae el dolor, se unió Nora. Ruby también quiso saltar y vitorear a su compañero líder, pero se contuvo al ver la cabeza de una persona, o mejor dicho, de un zombie, aplastada. Vamos John, gritó mentalmente. Aunque un poco sorprendido de sí mismo por poder hacer eso, John se alegró de que fuera contra un zombie y no contra una persona viva. Miró a Ruby y vio que ella parecía igual de sorprendida, o incluso más, por lo que acababa de presenciar, pero John solo le dedicó una débil sonrisa y asintió con gratitud. Gracias, Ruby se sacudió la ropa y rápidamente tomó la mano de John entre las suyas más pequeñas para correr por el pasillo y evitar al otro zombie que se estaba acercando demasiado. Podrás agradecerme más tarde cuando salgamos de aquí, dijo. Corriendo rápido por el pasillo central y doblando en la esquina para ver el frente de la puerta, los dos corrieron casi a toda velocidad hacia la salida, pero casi se detuvieron al ver a otro zombie al otro lado del estanta que estaban pasando, con las manos extendidas en un intento de atraparlos. ¿Cuántos son? ¿De dónde salieron?, se quejó Nora. Ambos se agacharon, esquivando al zombie y siguieron avanzando incluso cuando la estantería se cayó tras ellos. Sin mirar atrás, se dirigieron a la salida. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, alguien apareció y la abrió de golpe, apuntándolos con el arma. Era Sol. Blake expresó con más vehemencia su sorpresa al ver al fauno mono. Al volver a mirarlo, aunque parecía un poco mayor, no vio cola visible. Los faunos no existen aquí, explicó Tia antes de que alguien pudiera preguntar. Blake no estaba segura de cómo se sentía ella al respecto. Un mundo sin aura y sin fauno, era un concepto extraño y desconocido para ella, más que ver la prueba visible ante sus ojos. ¿Significaba esto que todos en ese mundo eran humanos? Muy extraño, sin duda, pero, al menos ya no había discriminación.
Por muy sorprendido que estuviera John al ver la presencia de San, estaba más inclinado a no dispararle. Espera, amigo, no dispares, gritaron John y Ruby respectivamente. Abajo, ordenó San, e inmediatamente John y Ruby lo hicieron. Ninguno de los dos notó al zombie que se acercaba sigilosamente a ellos por detrás hasta que San le disparó, matándolo de un golpe en la cabeza. ¡Qué suerte tuvieron! La verdad es que, aunque San no estuviera allí, ya se habrían ido del edificio, dijo Weiss encogiéndose de hombros. Dudo que Alto y Feo hubiera sabido abrir una puerta. Sí, pero aún así fue una entrada increíble, sonrió Jan. ¿Están bien, chicos?, preguntó San, bajando su arma. John y Ruby le lanzaron una breve pero cautelosa mirada al zombie muerto antes de levantarse y comenzar a moverse rápidamente hacia la salida con su recién llegado. Sí, pero realmente deberíamos irnos, instó Ruby, mientras los tres estaban afuera frente a la tienda. El corazón de John latía con fuerza durante toda la situación, hasta el punto de temer un infarto. Pero cuando miró al frente para ver lo que tenía ante sus ojos, casi se detuvo. Tienes que estar bromeando, jadeó John. Un enjambre de zombies emergió de la oscuridad. Todos gemían y algunos cortaban el aire mientras se acercaban para alcanzarlos a los tres. Esto realmente fue una pesadilla. Hay tantos, dijo Ruby aturdida. ¿Cómo van a escapar?, preguntó Pira preocupada. Ruby y San tienen un límite de balas, y John está desarmado. No pueden luchar contra esto. No tienen muchas opciones, dijo Blake con gravedad. Mierda, jadeó Ruby, con su revólver listo y apuntando al zombie más cercano a ella. No hay forma de que podamos luchar contra todos ellos, dijo John, deseando realmente tener su arma. Sinceramente, no quería arriesgarse a pelear con las manos y podía evitarlo, con ataques infundidos con aura o sin ellos. Entonces no lo haremos. Justo cuando San dijo eso, el mismo zombie al que le disparó en la cabeza golpeó la puerta desde adentro, asustando a los tres mientras intentaba llegar hasta ellos a través de la puerta de vidrio. Simplemente no se quedan muertos, dijo Weiss molesto. Al no ver otra salida, el otrora adinerado fauno miró hacia el coche patrulla y les hizo un gesto a los otros dos para que lo siguieran. Vamos, gritó San, que ya se dirigía hacia el vehículo, seguido de cerca por John y Ruby. San esquivó agazapado el agarre del zombie más cercano, mientras Ruby intentaba apartar a otro que intentaba atraparla. Menos mal que John estaba allí, pues agarró al zombie del brazo y le dio un empujón en el pecho, haciéndolo caer de nuevo contra otro de su especie mientras ambos caían al suelo. Sin tiempo para agradecimientos ni charlas, los tres subieron al coche de inmediato, San al volante, Ruby como pasajera y John en la parte trasera. Cerraron las puertas inmediatamente. «Hay llaves ahí, ¿verdad?», preguntó Ruby preocupada, mientras observaba a los zombies intentando rodear el vehículo. «Si no, las luces no estarían encendidas», respondió Jan, con la mirada fija en la pantalla. «Me preocuparía más por la gasolina que por cualquier otra cosa. Estoy seguro de que un agente de la ley no permitiría que su principal vehículo de transporte bajara de cierto nivel de combustible antes de decidir que necesita gasolina», sermoneó Weiss. «Hectómetros. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que el oficial sea un vago y no le ponga gasolina al coche antes de que lo muerda un zombie? Podría ser muy baja», dijo Nora curiosa, frotándose la barbilla con la mano. «Nora, por favor, no te burles», gimió Pira. Una vez que todos estuvieron dentro, San encendió el motor y notó que el tanque estaba medio lleno. «Oh, entonces sí tiene suficiente, Nora». Antes de poner la marcha atrás. «Espera», gritó San, mirando por encima del hombro. John obedeció y se agarró al asiento del copiloto detrás de Ruby mientras el vehículo daba marcha atrás por el camino más despejado, libre de zombies, antes de girar hacia la carretera principal. John observó bien el entorno. Había zombies por todas partes. Era como si aparecieran por arte de magia de la tenue oscuridad y no dejaban de aparecer. Nunca terminaría. ¿Hasta dónde se ha propagado ya esta infección?, preguntó Blake, un poco preocupado al pensar en lo que John estaba afrontando. ¿El mundo ya ha caído en las fosis de un apocalipsis zombie total? ¿O apenas estaba en sus inicios? Sea como sea, John se quedó atrapada en medio y solo puede esperar que no pase nada malo. Tras ponerlo en marcha, Sam pisó el acelerador e hizo todo lo posible por esquivar a los zombies que se interponían en su camino mientras se dirigía a la carretera principal y aceleraba por ella. Los dejó muy atrás y pasó una señal solitaria. Asterisco, bienvenido a Raccoon City. Hogar de Umbrella asterisco. Ver que los tres ya no corrían peligro trajo un respiro de alivio a todos los presentes.
Estuvieron en vilo durante ese último tramo, esperando que John y los otros dos pudieran escapar sanos y salvos. Ahora que lo hicieron, muchos comenzaron a preguntarse qué más les aguardaba. Me alegra que hayan escapado, pero esto es solo el comienzo, ¿no?, preguntó Ruby, preocupada, mientras miraba a sus silenciosos amigos, quienes compartían sus mismas preocupaciones. Sí, creo que sí, dijo Ren, frunciendo el ceño. Si esto es como cualquier franquicia relacionada con zombies, en la que deberíamos basar nuestros conocimientos con cuidado, imploró Ren a los demás. Entonces es lógico que John tenga que enfrentarse a más no muertos. Y parece que también se dirigen a una ciudad, intervino Jan. No puedo decir si eso es bueno o malo, considerando que no sabemos cuánto tiempo lleva ocurriendo. Definitivamente es algo malo, se estremeció Blake, después de haber leído y visto demasiadas cosas de zombies a pesar de su esfuerzo por no proyectarlas al mundo a través de la pantalla. Ruby se revolvió incómoda al pensar en las 3 palabras, al pensar que John tuviera que afrontar esto solo. De verdad no podían hacer nada más que quedarse sentados y observar. Era tan injusto, quería ayudar. De verdad no puedes hacer nada, oyó Ruby que Pyrrha le decía a la diosa, y al ver la expresión de impotencia de la pelirroja, vio que lo hacía. Pyrrha estaba muy preocupada por John, como todos, pero parecía que la estaba afectando especialmente. Tia pareció contemplar por un momento, su cabeza con cuernos inclinándose mientras veía la expresión de la chica espartana antes de decidir tener especial cuidado al elegir sus próximas palabras en un esfuerzo por ponerla a ella y a todos los demás a gusto. Como dije, mis posibilidades son limitadas. El multiverso es vasto y complejo, pero tiene sus reglas, y la invocación de una persona elegida para un dios es un viaje sin retorno. Por ley, mi poder para ayudar a John en los viajes multiversales es muy limitado. Si queremos que regrese sano y salvo, debe entrar y recorrer el camino dentro del velo para atravesar mundos hasta que, finalmente, regrese a Remanente, o incluso aquí. Ya sabía, por supuesto, que no sería tan sencillo, pero era la única forma en que un mortal podía caminar entre mundos sin ser completamente notado por entidades externas. El problema con este método, por otro lado, era que no había forma de navegar por los caminos hacia donde se deseaba ir, pero no necesitaban saberlo, y a juzgar por cómo algunos no entendían bien todo lo que decía, no era un gran problema. Ya lo mencionaste antes. ¿Qué es ese velo?, preguntó Blake con curiosidad. Una explicación que tomaría mucho tiempo entender, dijo ella, haciendo un gesto con su mano escamosa. Solo debes saber que es el espacio entre mundos, un vacío giratorio lleno de energías caóticas que solo pueden recorrer unos pocos con los medios para atravesarlo. Aún así, el camino no está exento de peligros, dijo crípticamente, pero, dijo Ruby con timidez, nos trajiste aquí a través de este velo, ¿verdad? No corrimos ningún peligro. Simplemente, cruzamos la puerta de nuestro dormitorio y terminamos aquí. Tia le sonrió a la joven. Eso hiciste, pequeña Rosa. Y eso es solo porque tuviste una deidad que forjó el camino. También ayuda que nuestros 2 reinos ya estuvieran conectados, lo que lo hacía mucho más seguro que si todos ustedes entraran en el velo. ¿Pero quieres que John camine bajo este velo? La inquietud y preocupación que Pyrrha mostraba no tenían comparación con las de todos los demás, quienes estaban igual de preocupados por la idea. Saben muy poco de cómo funciona el multiverso, los riesgos, los peligros. Fue más allá de todo lo que conocían y, como el comportamiento mortal de lo desconocido, le temen. John está en buenas manos, se lo aseguro, dijo Tia. Incluso ahora, como compensación por mi percance, le he obsequiado a John con algunos regalos. Ese pequeño detalle despertó miradas curiosas e interesantes. ¿Regalos?, preguntó Nora. ¿Qué clase de regalos?, preguntó Weiss, mucho más suspicaz y aún sin confiar del todo en la deidad que había creado todo aquel lío. Ignorando la sospecha de la heredera, Tia le dio al grupo de niños una pequeña sonrisa maliciosa y presionó su dedo contra sus labios. A su debido tiempo, niños, eso sería malcriarlos, ¿no? Al ver el disgusto en sus rostros, Tia añadió rápidamente, señalando hacia la pantalla. Solo sepan que las deidades podemos ser muy protectoras con nuestros elegidos, sobre todo, los dragones. Aunque sus palabras parecieron generar más preguntas que seguridad, nadie pudo preguntar realmente mientras la pantalla holográfica continuaba funcionando. El peligro había pasado y estaban a salvo en el camino. No había zombies a la vista y no había heridos. Estaban vivos. Habían logrado salir con vida. Dioses.
Enterrando su cabeza entre sus manos, John apenas pudo detener el temblor mientras esas palabras susurradas una vez más resonaban en su oído. No está soñando, John. John respiró hondo para calmar los rápidos latidos de su corazón. Has sido desplazado de tu propio mundo. No podía ignorarlos. No podía dejar de pensar en todo lo que le decían ahora que su mente ya no estaba ocupada, varado en algún lugar del multiverso. Todo esto parecía demasiado real. Todo parecía demasiado real. Si esto realmente no es un sueño entonces. Mirando por la ventana y hacia el cielo nocturno, John miró con ojos inquietantes una vez más a la luna que se cernía sobre él, lleno y sin interrupciones. Una visión que nunca había visto antes. Atrapado en un mundo diferente. ¿Dónde diablos estaba, John? Se lamentó Pira, mientras ella y todos los demás observaban cómo el chico que todos conocían finalmente comenzaba a comprender y darse cuenta completamente de su situación. Fue desgarrador. Escuchar sus pensamientos, ver la confusión y el miedo que se formaban lentamente en su rostro. Ah, si pudieran hablar con él para que no se sintiera tan solo. Un pensamiento que despertó el interés de la diosa de todos los dragones. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó con irritación ante el interrogatorio de Ruby. No lo sé, respondió San, aún intentando recuperar el aliento. Ojalá tengan alguna respuesta en la comisaría. Espera, ¿eres policía?, preguntó Ruby sorprendida. ¿Eres policía?, preguntó John con una expresión inexpresiva. Uno que fue compartido íntimamente con cierto gato llamado Fauno. San, policía. La expresión inexpresiva de Blake lo decía todo, pues no podía creer ni imaginar al Fauno del dinero en ningún puesto de autoridad. Su personalidad lo demostraba. Quiero decir, él y Neptuno pasaron por todo ese asunto de detectives jóvenes que tenían, dijo Jan divertido. ¿Y cómo funcionó eso exactamente? Blake levantó una ceja hacia la rubia luchadora, quien solo se rió entre dientes y levantó las manos en señal de apaciguamiento. Sí, me llamo Sang Wukong, se presentó. Ustedes son Ruby Rose, respondió la otrora segadora roja, antes de mirar a John en el asiento trasero con una mirada curiosa. John, suspiró, pasándose los dedos por el pelo. Ya se sentía agotado por todo aquello. Estas personas no eran sus amigos. Se dio cuenta de que no eran los que él conocía. Ark John, concluyó. Ruby miró fijamente al chico rubio durante unos instantes, notando el claro agotamiento en su rostro relativamente joven, lo que la hizo pensar. Oye, ¿cuántos años tienes?, preguntó con curiosidad. Ah, soltó Nora, aunque por razones que solo ella conocía. John frunció el ceño ante la repentina pregunta, pero también porque aún intentaba asimilar la idea de hablar con una versión mayor de su primer amigo en Viken. Si esta situación era como aquel cómic que leyó, y además él estaba familiarizado con el concepto de multiverso diagonal mundo paralelo, era lógico que, a pesar de la familiaridad física, ella no lo conociera, y él, a su vez, no la conociera a ella. Tendrá que tener cuidado con cómo maneja todo esto de ahora en adelante, no importa cuánto quiera realmente asustarse. Bien, elogió Weiss. Está empezando a tomarse esto en serio y está pensando seriamente en cómo avanzar de ahora en adelante. Mientras John mantenga la calma, debería irle bien. Ruby sonríe al ver lo expresiva y comprensiva que ha sido su pareja durante todo el visionado. A pesar del comienzo difícil que tuvieron ella y John al principio de Viken, desde hace un tiempo tienen una relación más sana. Y no podría estar más feliz por sus dos mejores amigos. Cumplí 18 años hace poco, respondió John. Ruby pareció reflexionar sobre eso por un momento mientras seguía examinando sus rasgos por razones que John no entendía del todo. Pero si ese lindo pellizco entre sus cejas se parecía en algo al de su Ruby a pesar de su apariencia mayor, significaba que estaba pensando seriamente en algo. Ese algo, obviamente concerniente a él. Oh, te llamó su Ruby y también piensa que tu cara pensante es linda, bromeó Jan, haciendo que dicha hermana se sonrojara y balbuceara en un intento fallido de responder. ¿Alguno de ustedes vive por aquí?, preguntó San, sacando a Ruby de sus pensamientos y ahorrándole a John la incómoda experiencia de estar bajo su mirada plateada. ¿Por qué crees que Ruby miraba así a John?, preguntó Pira con curiosidad. Tal vez a otra Ruby le guste lo que ve. Jan volvió a burlarse de su hermana pequeña, quien hizo un trabajo increíble al combinar el color de su capa roja. Jan, gritó Ruby avergonzada. Él no es así, es mi mejor amigo, eso sería raro. Jan, por otro lado, pensaba diferente, inclinándose hacia su hermana y meneando sus delicadas cejas rubias. Para ti quizá, pero para ella no, canturreó, para gran vergüenza de Ruby. Pira, por otro lado,
entrecerró los ojos al ver a Ruby en la pantalla. ¿Y Nora? Ella simplemente tarareaba. No, busco a mi hermana, dijo Ruby, volviéndose hacia San. Ella también es policía. Primero San, ahora Jan. Este mundo realmente se ha vuelto loco, lamentó Weiss, moviendo la cabeza con incredulidad. Oye, objetó Jan. Sería el policía increíble. Yo, pilotando un Bumblebee, atrapando a ladrones y anotando nombres, todos sabrán que el oficial Jan habla en serio. Y sin duda la causa de varios daños a la propiedad, dijo Black lentamente, sonriendo levemente a Jan, que cruzaba los brazos con un bufido. Jan, un policía, ay, pobre mundo. Maldita sea, chico vomitivo. Tú tampoco, se quejó Jan, para diversión de todos. ¿Y tú? John oyó preguntar a San, mirándolo por el retrovisor. ¿Vives por aquí? John no estaba seguro de cómo responder a eso. Podría decir que no, pero ¿y si insistían? No sabía qué tan similar era este mundo al suyo y no podía decir que era de otro. Pensarían que estaba loco. Yo, no lo hago, respondió John con cautela, a lo que Ruby respondió inmediatamente. ¿De dónde eres?, preguntó ella. Maldita sea Ruby. La otra Ruby sí que tiene curiosidad por Jaune, dijo Nora. Y aunque no pretendía que se lo tomara como broma, Ruby no pudo evitar sonrojarse, sobre todo cuando su estúpida hermana la miró con una sonrisa burlona. Quizás, pensó Ren, John pronunció el nombre de Ruby inconscientemente antes. Debió haberlo oído y probablemente se pregunte cómo la conoce. ¿Qué va a decir John?, se preocupó Pira. Zoide. John necesitaba pensar, y pensar rápido. Necesitaba darle algo, pero, ¿qué? Vale, Zoide vale. Decidió correr un riesgo, y al mirar a Ruby, que ladeaba la cabeza ligeramente y tarareaba, pareció haber sido la decisión correcta. Supongo que somos de la misma ciudad, dijo con una leve sonrisa. John también le dedicó una pequeña sonrisa vacilante, aliviado de que este mundo no fuera tan diferente del suyo, al menos, en cuanto a nombres de lugares similares. Así que tienen su propia ciudad de valle. Me pregunto qué otras similitudes tienen con nuestro mundo, dijo Blake. Por lo que sé de este mundo, empezó Tia, inclinando la cabeza pensativa mientras se ponía el dedo índice en la barbilla. Aparte de ser tecnológicamente menos avanzados, no tener grim, fauno, polvo ni aura, y con algunos continentes y países más, no hay mucha diferencia entre sus dos mundos. A mí me parece que hay muchas diferencias, murmuró Jan. Bueno, menos mal que nos encontramos, dijo San, sonriéndoles brevemente antes de fruncir el ceño y volver a concentrarse en la carretera. Ya no sé qué esperar. Sí, dijo John, hundiéndose en su asiento con un suspiro de cansancio y mirando por la ventana, donde vio otro cartel de bienvenida idéntico al anterior. Eso nos convierte en los dos. Mientras la cámara enfocaba el vehículo en movimiento, todos vieron a lo lejos, a través del visor, las brillantes luces intermitentes del destino de John. Ciudad Mapache. ¿Sería un refugio seguro para recibir ayuda? ¿O una trampa mortal esperando a ocurrir? Ninguno de ellos lo sabía, pero realmente esperaban que fuera lo primero. Bien, dijo Tia aplaudiendo, captando la atención del grupo de jóvenes. Ahora que la situación se ha calmado un poco, ¿por qué no aprovechar para tomar algo? Ante la sugerencia de Tia, un fuerte gruñido resonó en la habitación, lo que provocó que los que estaban alrededor dirigieran su mirada hacia el responsable, quien no pudo evitar sonrojarse ante toda la atención. Lo siento, murmuró Pira. El grupo de amigos compartió sonrisas, risas y comentarios bromistas mientras se levantaban de sus asientos y se dirigían a la cocina mágica, mucho más grande por dentro de lo que parecía. Tia los observó mientras se alejaban, feliz de que se tomaran un breve momento para recuperarse antes de continuar con la visita, que sabía que se intensificaría. Lo mejor al menos es que se tomen el descanso ahora en lugar de más tarde. De acuerdo, Tia giró la muñeca, acumulando energía roja en la palma de su mano y una sonrisa pícara en su hermoso rostro. Supongo que unos cuantos invitados más no vendrían mal, ¿verdad? ¿Cuántos más? Mejor. Su risa fue lo único que se escuchó antes de que un chasquido rápido sonara y una ola de energía roja se dispersara por la habitación, anunciando la materialización de lo que vendría después.